Mientras estaban accediendo, les pedí a los colaboradores que realizaran un ejercicio. Lo van a encontrar ustedes en el curso, en el módulo 2, donde hemos estado trabajando en esta semana. Les voy a compartir mi pantalla para que ustedes lo realicen igualmente. Para los que se acaban de integrar, buenos días a todos. Vamos a dar unos 10 minutos para que puedan realizar la actividad y cortamos. Si no la han terminado en ese tiempo, termínenla en forma y ya vayan accediendo, ya con calma la realizan en casa para no retrasarnos más. Entonces, aquí en el módulo 2, desarrollo de componentes de curso, al final, en el último tema de estrategias de evaluación, está el ejercicio que pedí que realizara. Es un crucigrama. Le damos a acceder o a entrar. Y para realizar este ejercicio basta seleccionar el número, ya sea horizontal o vertical, y contestar la pregunta que se solicita, colocar la respuesta. No es esto, ¿verdad? Nada más es un ejemplo. Y damos Enter. Todo lo que se coloque en este crucigrama se realiza sin espacios. Entonces puede estar incluido de palabras compuestas, pero todo es junto, no se dejan espacios. Damos clic en Enter para realizar el ingreso del elemento. Yo lo voy a hacer aquí. Obviamente faltan palabras. Entonces, si quiero corregir o volver a realizar el ejercicio, pues vuelvo a seleccionar el número y lo redacto. Hasta que ustedes coloquen sus respuestas y ya estén seguros de que esta sea, le van a dar clic en check y ahí va a finalizar el ejercicio y les va a decir cuántas respuestas correctas tuvieron y cuáles incorrectas. Vamos a dar unos minutitos para que puedan realizar el ejercicio. Para este ejercicio cuentan con 2 intentos. Ese es el primero. Si no lo concluyen ahorita, más adelante ustedes pueden realizarlo de forma sincrónica. Quedamos nada más para ver el ejemplo con los resultados que colocaron. Vuelvo a repetir su ubicación. Estábamos en el módulo 2, desarrollo de componentes de curso. En el tercer tema, estrategias de evaluación de cursos en línea y ejemplo de paquete SCORM. Este sería el recurso a realizar. El paquete está dirigido a que sea un crucigrama. Ya sería el último ejemplo que daríamos en caso de este tipo de actividades. A revisar si hay alguna pregunta. El ejemplo de países está más arriba. Este está específicamente en el tercer tema. Al final, el que usted comenta de países es este, el que dejamos hace 2 sesiones. Es el último recurso que está incrustado en la plataforma. Es el ejemplo de crucigramas. Mientras lo contestan, voy comentando que el incluir paquetes SCORM, que es una de las actividades que tiene la plataforma Moodle, permite que podamos utilizar recursos y que también esos recursos se califiquen automáticamente de acuerdo al criterio que yo configuré en la herramienta externa y se agregue pues la calificación o el puntaje que ustedes reciben en el reporte de calificaciones del estudiante. Inclusive aquí directamente lo podemos observar. ¿Cómo agregamos paquetes SCORM? Pues dependiendo del recurso que queramos utilizar. La maestra Palmira nos comentaba, hay un programa que se llama Ardora, que sirve para realizar diferentes reactivos. Pueden ser sopas de letras, crucigramas, también preguntas de enlace. Y en el caso de este ejercicio que ustedes están utilizando o que ustedes están jugando, yo utilicé un programita que se llama Hot Potato. El ejemplo del paquete SCORM del mapa de países está hecho con EducaPlay. Son 3 diferentes programas. Hay otro programa que se llama Excel. También es un software para poder realizar este tipo de actividades. Existe una gran cantidad de programas o de aplicaciones que nos ayudan a crear estos recursos y con la actividad paquete SCORM podemos nosotros incorporarlo a la plataforma para que pueda servir como una actividad de ejercitador, es decir, que no tenga una calificación para el estudiante o tal vez sí pueda ser evaluable. Aquí en este caso, lo que ustedes van contestando, la calificación que les otorgue lo va a asignar a su reporte de calificaciones. Y las preguntas están orientadas a retroalimentar un poquito todo lo que hemos visto sobre lo que son los recursos en la plataforma Moodle, que son aquellas herramientas que nos van a ayudar a colocar contenido para nuestros estudiantes, para el proceso de enseñanza y de las actividades, que son todas aquellas
que nos permiten pues trabajar en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y tienen alguna calificación sumativa o son parte del proceso formativo del estudiante. O también pueden ser diagnósticos. Vamos a revisar hoy el examen para que veamos cómo está configurado y ya al final pues aperturamos nuevamente para que ustedes puedan ver e interactuar con los reactivos, con el único objetivo de identificar pues cuáles son las características de cada reactivo de los que están hechos en esa evaluación. ¿Alguien ya terminó de realizar el crucigrama? Sí, yo ya terminé. Ah, gracias, maestra. Vamos a revisar. ¿Es difícil utilizar la herramienta? La verdad no, maestra, pero vi que tenía ahí la opción de hint y le fui Ajá. dando clic. Creo que por eso mi puntaje fue muy bajo. Pero sí Sí, está así fácil es. de usar. No la mencioné para evitar que la utilizaran, pero efectivamente ya la maestra Ana nos acaba de dar el tip principal. A un lado ustedes tienen la opción de pista. En la pista lo que va a suceder es que les va a dar, cada vez que le den clic, una letra de la palabra que ustedes tienen que integrar. Cada vez que le den a pista, les va a bajar puntos. Preferencia no utilizarlo, al menos que sea necesario. Gracias, maestra Ana. Y les voy a compartir el crucigrama realizado en el programa nativo como tal. Para utilizar alguno de estas aplicaciones, por ejemplo, en EducaPlay, basta con crear su cuenta de correo electrónico, puede ser con Facebook, con Gmail o con otro correo electrónico. Y obviamente, como muchas plataformas tienen cuentas gratuitas, tienen cuentas premium, hay ciertas características que las cuentas gratuitas no incluyen, ¿no? Entonces, hay datos de recursos que ya están creados y podemos utilizar. En el caso del mapa, ese es un recurso que ya estaba en la base de datos de EducaPlay. En el caso de Hot Potato, es un programa que hay que instalarlo y descargarlo en la computadora. Para crear ese crucigrama, utilicé este programita de Hot Potato. Una vez creado el programa, lo que necesito es tener el archivo WinRAR o WinZip y subirlo a la plataforma, que es el proceso que se utiliza para incrustar el paquete SCORM. Bueno, En ese entonces caso, vamos cuando a... se diseña, perdón, maestra, en ese caso, por Sí, ejemplo, dígame. si descargo el programa, hago mi crucigrama, lo voy a incrustar usando, lo puedo incrustar usando etiqueta o el URL. No, en el programa yo puedo crear un crucigrama y tener aquí, bueno, voy a crear una cuadrícula. A cada uno de ellos para que se genere. Y cuando yo lo guardo como, bueno, no me va a dejar ahorita porque no tengo el recurso. Cuando yo tenga todas las definiciones, se puede exportar como una URL y sí se va a subir, pero de preferencia para que sea un calificador, porque cuando usted lo sube como etiqueta y como URL, son recursos, entonces no dan una calificación. En cambio, subiéndolo como paquete SCORM, la plataforma identifica que esa es una actividad que va a tener puntos y automáticamente la enlaza al calificador. Esa sería la única diferencia entre usar uno y otro. Entonces, cuando Sí, usted crea cuando lo sube como URL, habría que entrar aquí y exportar la página web y solamente le va a dar, le va a crear el archivo de página web. Cuando usted lo quiere guardar como paquete SCORM, simplemente le damos aquí archivo, está página web, paquete zip, que se puede subir como un recurso de icons, y crear forma. Entonces, este es el que, bueno, aquí tengo que terminar las pistas, pero ese se utilizaría. Aquí sería crear paquetes con para que lo cuente como una actividad y tenga calificación. Si no quiero que tenga calificación, que sea solo un ejercitador, entonces sí podría utilizar URL y etiqueta. Cualquiera de los dos me serviría. entre los recursos que nos enseñaba, o sea, de los que aparecen en la lista para subir los archivos, entre esos recursos está el paquete Score. Así es, vamos a revisarlo aquí en la plataforma. Para poder agregar alguna actividad, me voy a mi menú de acciones, activar edición y exactamente dentro de la lista de herramientas que me da Moodle,
paquete SCORM es una actividad. Es decir, una actividad puede tener un puntaje para el estudiante o no. Y etiqueta y URL no les daría puntaje al estudiante, pero sí se puede agregar. También se puede agregar como un paquete de contenidos IMS. Serían 3 opciones, pero aquí si es una actividad y va a tener algún puntaje, yo lo colocaría en paquete SCORM. Sería seleccionar este recurso, agregar, dar clic en agregar, y aquí pues habría que colocar el nombre del recurso, crucigrama, recursos y actividades. Ah, ya lo vi, maestra. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, sí, ya lo Sí. vi. Entonces no es un recurso, es una actividad Es una y ahí actividad. lo subimos. Así Ok. es, el paquete es con. Aquí nada más descripción, explicar la actividad, y aquí es subir el paquete. Si ya lo tengo, lo arrastro, o puedo darle clic aquí en subir archivo, y en mi caso yo lo coloqué en el escritorio para facilitar encontrarlo. Y aquí tengo ya el archivo guardado como paquete SCORM, y este es guardado como archivo IMS. Aquí las únicas diferencias también es que esta es actividad y esta sería recurso en Moodle. Selecciono el archivo, lo voy a abrir rápidamente nada más para que ustedes vean qué contiene. A diferencia de copiar solamente el URL, el paquete SCORM incluye todo el lenguaje de programación y la configuración propia de la actividad. Estos archivos son los que van a permitir generar el puntaje y enviarlo al calificador de Moodle. Eso lo configura automáticamente el programa. Ardora también tiene esa misma línea. Tengo que crearlo, darle clic en crear SCORM, me va a generar ese archivo WinRAR o WinZip. Lo único que voy a hacer es subirlo. Y aquí ya nada más configurar, bueno, ya coloqué el nombre, ya coloqué la descripción o una indicación que yo le quiera dar al estudiante. Por ejemplo, aquí yo sí colocaría que todas las palabras las hicieran juntas, sin espacios. Si yo quisiera que estuvieran en mayúsculas o en minúsculas, aunque el programa no lo distingue. Y también aquí, bueno, frecuencia de actualización automática, yo le estoy poniendo nunca, queda tal cual el ejercicio. La apariencia, cómo se va a mostrar, lo dejamos en ventana actual. El estatus de intento, si yo quiero que aparezca, en el caso de ustedes, les aparece las 2 pestañas, información y reporte. La disponibilidad, en qué tiempo, yo aquí lo estoy dejando abierto, pero yo puedo dar un tiempo específico para que los alumnos lo contesten, ¿no? A lo mejor quisiera que ya entraran con el ejercicio contestado antes de mi sesión, entonces podría dejarlo hasta ese punto y ya en la sesión sincrónica retroalimentar el ejercicio que realizaron. La calificación en este caso, para el que ustedes están haciendo, sí tiene calificación y está colocado la más alta, ¿no? En este caso es 100 porque en el calificador todos los ejercicios están configurados para que todos tengan 100 y la suma de ellos sea el promedio de todas las calificaciones. Intentos permitidos, aquí está ilimitado. En el de ustedes yo le coloqué 2 intentos, podemos colocar 1. Ilimitado sería si es un ejercitador, ¿no? Entonces ahí no tendría una calificación. Aquí también sería, ¿cuál sería la calificación de los intentos? Podrían ustedes decir que sea el primer intento, el último intento, el más alto de ellos o su promedio de todos los que hagan. Aquí forzar el nuevo intento, en este caso no lo estamos forzando, podría hacerlo o no hacerlo. Configuración de compatibilidad, ahí ya vienen los que tienen todas las actividades en general. Configuración de compatibilidad, comunes si se quiere mostrar o no, y restricción de acceso, finalización de la actividad, marcas y competencias que ya conocemos. Entonces simplemente es guardar cambios y regresar al curso. Y aquí ya puedo observar que está el ejercicio. Ya tiene crucigrama, recursos y actividades. Es el mismo que ustedes están realizando, nada más estamos viendo el procedimiento de crearlo. Al dar clic, aquí ya está el recurso. Pues es exactamente el mismo. Entonces, la ventaja con estos recursos es que yo tengo todas las características que creo en el programa. Obviamente, la facilidad de utilizar esos programas como
Hot Potato, de Ardora, el H5P, que era un poquito de conocimiento técnico, pues son que puedo utilizar todas sus características de forma muy simple. A mí me gusta mucho Hot Potato, aunque tenga el entorno muy rústico, porque es una forma muy sencilla de utilizar la herramienta. Ahí está el proceso para crear un recurso SCORM, que sería una actividad más dentro de la gama de actividades que tiene Moodle para incluir en los cursos. Gracias, No sé maestra, si me quedó muy haya... claro. Sí. Gracias a usted. Vamos a revisar rápidamente el reporte de los que lo han realizado. Aquí vamos a ver cómo están las calificaciones. Aquí están los alumnos que lo han contestado. En este caso son los participantes del curso, que son ustedes. El intento que realizó, cuándo lo comenzó, cuánto tiempo tardó en realizarlo y el puntaje. En este caso tuvo 81 puntos y ahí me va mostrando quiénes fueron los que realizaron los ejercicios y qué puntajes obtuvieron. Maestra, ¿y sí, qué tiempo va a durar abierta la actividad? no tiene duración, la dejé libre. Ok, y una pregunta que va en ese sentido. Sí. Es normal que un chico pues deba conocer cómo va a ser evaluado, ¿no? Y Sí. con tantas actividades y este tipo de cuestiones de los intentos que pueda tener, penalizaciones que pueda tener porque hizo más intentos, si le baja o no su calificación, esas cosas, ¿hay que platicarlo antes con los jóvenes o se da actividad por actividad? Es una duda que me nació ahorita. Dependiendo, sí hay que platicarlo con los jóvenes, dependiendo cuál es el objetivo de la actividad. En el caso de este, por ejemplo, yo les coloqué 2 intentos, porque como no han utilizado la herramienta, lo que sucedió con el examen es que algunos se salieron y ya no pudieron entrar, y solamente era un intento. Entonces necesitaría yo validar el ejercicio y volverles a dar acceso de acuerdo a por qué razón no pudieron completar el ejercicio. Esa es una. ¿Cuál es el objetivo para mí de esa actividad? Solamente es que identifiquen o que tengan un proceso taxonómico más elevado, que sea a lo mejor identificación, que sea creación, que sea análisis. De acuerdo a eso, también tiene que ver cómo configuro yo como maestro los intentos y sí explicarle al estudiante de entrada cuáles son los criterios de esa actividad. Para eso tenemos la casilla de descripción. Y también en la actividad me aparece intentos permitidos, tantos. En el caso de los intentos, si solamente es un intento, ahí se configura la calificación. Si son más de un intento, también vimos en donde me mostraba la configuración. Si quiero que a lo mejor puede hacerlo más de una vez, pero su calificación solamente va a estar en la primera vez que lo hizo. De todo, o la otra opción, de todas las otras veces que las hizo, el promedio de ellas será su calificación. La que sigue es que solamente me dé la más alta que realizó. Entonces, usted como profesor, si es un grupo nuevo y apenas están utilizando la herramienta, podría conversar con ellos y hacer ese feedback. A lo mejor decir que en el primer ejercicio se trabajará así y en los segundos ya no va a abrir a más intentos que el primero, ¿no? Entonces, sí, depende de la estrategia, depende de los alumnos y también si tiene una calificación significativa, ¿no? Gracias, maestra. Sí, sí, pero todo lo puede usted configurar. Muy bien. Bueno, entonces ese sería el ejemplo de un paquete SCORM. Entonces, en este caso yo utilicé un crucigrama, pero hay sopas de letras, hay enlaces, también puedo utilizar aquí para emparejar, puedo hacer quiz, pero por ejemplo ese no lo utilizaría porque ya la plataforma como tal tiene una herramienta. Entonces, de acuerdo a la herramienta, es lo que a mí me interesa tomar, ¿no? No necesariamente tendría que hacerlo todo. De hecho, podría ser inclusive un recurso que tuviera algunos reactivos de varios y eso crearlo como paquetes con también. O sea, no solamente crucigrama, ¿no? Como a lo mejor una serie de pasos que realice el alumno, como a modo de maratón de ejercicio, también se podría realizar. Esa sería la actividad paquetes con, y ahora sí, nos vamos a ir con la actividad examen. Involucra específicamente una evaluación sumativa. Y bueno, aquí en este recurso, si tuvieron la oportunidad de revisarlo, me muestra muy claramente cuáles son los pasos de creación
de un examen en Moodle. Y son 3 pasos básicos que me describe. Realizar un examen en la plataforma, de acuerdo a cómo está configurado y a sus características de los reactivos, pues me da la seguridad de poder elaborar un instrumento que tenga tanto la calidad como el peso suficiente para poderle dar esa calidad de proceso formativo y sumativo. En este ejercicio me describe 3 pasos para elaborar un examen. Primero habría que crear y configurar el examen. El segundo paso sería realizar o crear las preguntas y añadirlas. Y la tercera, establecer una calificación a cada uno de esos reactivos y también en general al examen. Esos serían los 3 pasos que vamos a trabajar. Yo espero que hoy podamos configurar un examen e iniciar con la creación de algunos reactivos, no todos, específicamente trabajar con el banco de preguntas, que ese es el elemento importante aquí. Bueno, espero que hayan tenido tiempo de revisar todo esto. Aquí está muy detallado. Si se pierden ustedes en algún paso, por favor habiliten su micrófono y me comentan, ya que yo los pierdo por chat. Y bueno, vamos a revisitar esto de forma más detallada. Me regreso al curso y vamos a ubicar dónde crear un examen. Antes de revisar el examen, vamos a ver el ejemplo del examen. Ya pasamos a configurar. Mientras vamos revisando el examen que ustedes realizaron como ejemplo, les voy a pedir que tomen notas de los elementos que ustedes escuchen que les cause inquietud y podemos irnos enfocando en eso cuando estemos configurando el examen. ¿Cómo se hizo esto o por qué se ve así? Entonces voy a entrar al examen que ustedes ya realizaron antes de crear uno. En este examen, que me está diciendo que solamente está permitido un intento. El examen se cerró ayer a las 11:59. El límite de tiempo para los que lo hicieron la semana pasada tuvieron 40 minutos. De hecho, el examen se contesta, si ustedes lo hacen de forma rápida, en 10 minutos máximo, yo creo. Para los que lo contestaron esa semana, se bajó a 25, a manera de reto. Lo contestaron 11 personas. Aquí voy a revisar los intentos que ustedes realizaron y ya después vamos a ver cómo se configuraron todos ellos. Esta es la lista general de examen que ustedes tuvieron y vamos a ver el ejemplo de algún profesor. Luego pasamos a cómo configurar estos elementos. A su mano superior derecha ustedes van a encontrar el menú de acciones. Cuando ustedes creen un examen como docentes, pues van a tener acceso a todo este menú para configurar su examen. En mi caso, yo lo que voy a ver son los resultados. Puedo hacerlo de 2 maneras, accediendo a través de donde dice intentos o a través del menú de acciones en resultados. Cualquiera de los dos me envía al mismo elemento. Más rápido sería aquí, ¿no? Intentos realizados. Aquí me va a enviar al reporte de resultados del examen. Contestaron 13 estudiantes. Aquí yo decido si lo que me muestra son los intentos de los alumnos que realizaron el examen, si me muestra los usuarios que no los hicieron, si me muestra los que están inscritos, todos hayan o no hecho el examen y todos los que lo hayan intentado. Entonces vamos a dejarlo como inscritos que hayan intentado el examen, si no me van a aparecer todos, aunque no lo hayan hecho. ¿Qué quiero que me muestre? Los intentos que estuvieron en progreso, el atraso, terminado y nunca enviado. Entonces yo quiero que me muestre todos. Estén en progreso, estén atrasados, estén terminados o nunca enviados. Mostrar únicamente intentos que hayan sido calificados, no. Quiero que me muestre los calificados y calificados. Visualización, bueno, por lo menos 30 en la página. Puntuación de cada pregunta, sí, que tengan los puntajes. Y aquí le voy a dar mostrar calificador. Cuando yo tengo grupos en la plataforma, generalmente me aparece aquí la lista de grupos. En este caso no tenemos grupos todavía, por lo tanto todos los estudiantes que están matriculados en este curso son los que presentaron el examen. Pero si yo tuviera grupos, aquí me aparecería una opción en donde yo selecciono qué grupo, segundo A, segundo B, segundo C, segundo D, E, F, G, y ya le daría mostrar reporte y me mostraría específicamente ese grupo en particular. Le voy a dar mostrar reporte. Y aquí tenemos otros 2, recalificar todo, simulacro de calificación completa. Si yo modificara algo de la evaluación, tendría que recalificar para volver a actualizar el reporte del examen.
puedo filtrarlos por nombres y apellidos o dejar toda la lista, que ese es nuestro caso. Descargar datos de la tabla. Esto es algo también importante de la plataforma. Yo puedo descargar en formato CBS, es parecido a una hoja de cálculo en Excel. Sin embargo, este archivo, el .csv, me permite poder hacer analítica con los datos o poder utilizarlo para otras plataformas que no son específicamente Excel, para otras hojas de cálculo como LibreOffice o y Microsoft Excel. Voy a descargar la plantilla para que ustedes la observen. Vuelvo a repetir, estamos ahorita viendo el examen que ustedes realizaron, estamos viendo desde el punto de vista del maestro y ahorita vamos a ver lo que contestó el estudiante a modo de ejemplo para identificar cómo se ve el examen, y una vez que ya aterricemos este punto ya vamos a pasar directamente a la configuración del examen. Entonces aquí yo puedo descargarlo como un archivo PDF, a lo mejor yo quisiera socializar con los maestros o con los mismos estudiantes o con los padres de familia cuál es el progreso de los alumnos o la evidencia del examen, y este sería un buen referente para que Apoyo Académico, por ejemplo, tenga el dato. Apoyo Académico podría entrar directamente y tomar ese dato. También se puede entregar por esa vía, ¿no? Entonces aquí como un archivo PDF ya me coloca el nombre, apellido, los datos del estudiante, el estado, si terminó el examen o si está en progreso, o simplemente lo abandonó, cuándo lo inició, en qué momento lo inició y en qué tiempo lo finalizó. Ese es un dato importante para estadística. ¿Cuánto tiempo tomó en realizar el examen? Como comentaban hace un rato sobre la parte de la copia y el plagio, pues aquí es importante identificar cuáles son las habilidades lectoras de los estudiantes, y yo puedo ver que a lo mejor un estudiante que de forma natural en clase tiene unas habilidades lectoras un poquito limitadas o que toma cierto tiempo en realizar alguna actividad o entender las instrucciones de manera general, y en el examen se hizo 2 minutos y tuvo todas buenas, por ejemplo, realmente no hizo el proceso de lectura que se espera. Ese es un elemento importante para revisar con el estudiante cómo hizo el examen en un tiempo tan corto, sin siquiera haber leído los reactivos. Aquí están los tiempos realizados, la calificación general que obtuvo del examen y cada reactivo, el valor del reactivo y el puntaje que obtuvo en el reactivo. El que aparece aquí como 0 y en guión es porque el profesor accedió, pero no terminó el examen. De hacer solo un intento, creo que se quedó en la penúltima pregunta y se cerró y ya no pudo regresar. Al salirse, el examen lo toma como que ya terminó, y como él no le dio enviar todo y terminar, no se envió las preguntas que contestó. Él ya fue habilitado para que lo pudiera contestar otra vez. Ese es un ejemplo. El otro formato de las calificaciones sería en una hoja de cálculo, y aquí yo podría hacer algunas operaciones o comparativas con ellos. Estos que dicen requiere calificación son preguntas abiertas o de respuesta corta o ensayo, y requieren que yo califique para que les pueda asignar una calificación. Bueno, en el caso de nosotros, pues ya no vamos a utilizar la plantilla Excel para obtener calificaciones. Directamente en el examen se asigna el puntaje obtenido. Y bueno, eso es en cuanto a los formatos en que puedo descargar reportes de la calificación. Y ya directamente yo tengo acceso a la pregunta y a la respuesta que contestó el estudiante. Aquí están los iconos de correcto, incorrecto, incompleto, parcialmente correcto. Requiere calificar, y también en la parte final tengo el promedio global por pregunta, quienes lo contestaron, cuántos contestaron, y el promedio global del examen. De los que contestaron el examen el día de hoy, bueno, obviamente los que tuvieron fallos y les aparece como 0 impactan en ese promedio, y aquí sería el 60%. En la parte de abajo también me crea un gráfico de cuáles fueron las calificaciones obtenidas, el rango de calificación y el número de participantes. Todo esto es información importante para poder tener la retroalimentación con los estudiantes. No sé si hasta aquí voy bien. ¿O hay algún comentario al respecto en cuanto a este espacio que sería Maestra, el resultado? la evaluación solamente permitía un intento para responder. Bueno, eso fue lo que... Así es, maestra. ¿Era? Entonces Sí. nosotros a través, cuando configuramos la forma de evaluar, nosotros ahí determinamos el número de intentos.
Así es. por ejemplo, si es en inglés nosotros manejamos quiz, podría tal vez yo considerar 2 intentos, pero ¿cuál calificación es la que va a tomar en cuenta la plataforma? ¿La más alta o la última? Eso lo define usted también. También Lo lo configura. establezco ahí en los parámetros entonces. Así es, Ok. exactamente. Así es. O quiere que sea el promedio de las dos. También puede ser así. Entonces, ese sería el examen una vez terminado y los resultados. Vamos a ver aquí en revisión de intentos. Puedo ver el avance de los estudiantes. En el caso del examen, para evitar también un poquito la copia durante la elaboración del examen, configuro que tanto las preguntas como los reactivos se barajeen. Así se llama, que cambien de orden cada vez que lo contestan. Pero aquí hay dos cosas diferentes. Cuando el alumno contesta el examen, ellos tienen barajeadas las opciones. Sin embargo, cuando voy a revisar el examen, las preguntas están en el orden como yo las establecí en la configuración del examen, no cambian, y en el reporte se descargan las preguntas tal cual el orden que yo establecí, aunque los alumnos lo contesten de forma aleatoria. Entonces, eso es importante saberlo. Bueno, aquí tengo yo el proceso de la maestra Ana. Aquí me aparece el tiempo de elaboración. Ella tuvo 13 minutos con 22 segundos. Tuvo un puntaje de 12.21 de 17 y su calificación fue de 71.85 de 100 porque está configurado. Así yo podría configurarlo con 10 o con puntos en particular, por 17, si fuera el caso. Aquí me aparece tal cual ella contestó el examen. Ustedes como estudiantes tienen esta vista de navegación. Es correcto. Y aquí parcialmente correcto, que tienen varias preguntas. Bueno, las opciones, información de cada reactivo, de acuerdo a la configuración del reactivo, la retroalimentación de la respuesta para ustedes está bloqueado ahora. La retroalimentación para que no pudieran verlas hasta que ya estuvieran todos finalizados. El profesor también decide quiénes van a evaluar este punto. Voy a activar la retroalimentación y les voy a pedir a los profesores que ya contestaron el examen que vean cuáles son sus puntajes. Para los que contestaron después de la última fecha que yo evalué, seguramente les falta que yo califique las preguntas abiertas. Ahí nada más, hoy vamos a hacer este ejercicio. Una vez que lo califique, ya lo van a poder observar. A ustedes les va a aparecer como requiere calificación. Pues aquí está el formato del examen. Voy a irme nada más a hacer eso rapidito, ya todos podrán verlo, ¿no? En este caso sería opciones para la revisión del alumno, y aquí todo estaba borrado, entonces aquí le voy a dar a todos para que ustedes puedan ver sus preguntas, sus puntajes, la retroalimentación específica, todo lo que yo estoy viendo, ustedes lo puedan ver. También se configura si el estudiante lo puede ver o no hasta que exista una retroalimentación con parte del maestro, y así también se evita que ellos hagan screenshot de sus respuestas correctas al final y lo compartan con sus compañeros. Entonces yo bloqueé eso. Si gustan darle F5 a su curso y acceder a su examen, ya van a poder ver la retroalimentación de su examen tal cual la tengo en la pantalla. Les voy a pedir que accedan. Lo único que pueden ver ustedes es su calificación. Nada más, eso fue lo que dejé activo. Ya se logra ver la retroalimentación de cada reactivo, maestra. Muy bien. Ustedes como profesores deciden qué es lo que el estudiante va a ver antes, durante y después de contestar la evaluación. Y bueno, esto es súper importante porque sí sabemos que los métodos que utilizan los alumnos para socializar los resultados del examen van desde WhatsApp, screenshot, hasta podrían tener una videoconferencia como nosotros ahora y contestar juntos el examen. Entonces es impresionante las habilidades que ellos utilizan para contestar. Por lo menos aquí con la retroalimentación bloqueamos que tengan acceso a los resultados. Esa es una ayuda bastante grande, y el barajeo de las preguntas, obviamente de acuerdo a su nivel de lectura y el horario. Entonces vamos a calificar nada más una tarea que esté pendiente para que ustedes vean ese proceso. Ya vieron aquí que en revisión del intento es lo que ustedes ya pueden ver. Bueno, con los puntajes, los comentarios y la retroalimentación. Lo voy a pasar tan rápido porque faltan algunos por contestar el ejercicio. Vamos a calificar nada más uno. Aquí está, sin calificación aún. En este caso, pues
lo estamos haciendo en corto por las diversas actividades que tienen. Sin embargo, en el caso de los cursos, hay que ser claros en que la fecha de inicio de examen y la fecha límite de examen ya no puede ser modificada. No podemos estar jugando con esos movimientos en un curso normal con los estudiantes, porque una vez que se realice ese parámetro, ellos van a decir, ¿se puede cambiar entonces? Bueno, la gran cantidad de excusas que se dan para no contestar en tiempo y forma por lo mismo, ¿no? Esperando que los otros ya tengan algún resultado que les pueda facilitar el ejercicio, ¿no? Bueno, aquí en el caso del maestro Fabio, va a tener una calificación debido a que hay una respuesta corta y una pregunta de ensayo, que es la que pedía las características de la plataforma. Todavía no le da calificación. Aún así, si el estudiante contestó la pregunta y la plataforma se la marcó como incorrecta, en el caso de las preguntas de ensayo y respuesta corta, yo como profesor puedo modificar esa pregunta. Por ejemplo, en la pregunta del sistema de gestión de aprendizaje, tenía una respuesta en específico configurada y ustedes colocaron la plataforma tal, le agregaron la o le agregaron el, le agregaron algún artículo de más, no directamente esa respuesta. Yo como profesora reviso esa pregunta y la actualizo. En el caso de ensayo, bueno, aquí donde dice sin calificación aún, voy a darle clic aquí para poder calificar el ejercicio del maestro. Aquí ya tienen sus respuestas. Si no quiero ver todo esto porque ustedes están ahorita aquí activos, me voy al recurso que dice requiere calificación. Me va a aparecer la pregunta, entonces dice acá, ok, entonces son algunas características, sí, le voy a dar corregir calificación y voy a asignar la calificación. Cada reactivo tendrá un valor de un punto. Haciéndolo de manera general, ustedes pueden colocar qué puntaje va a tener cada reactivo de acuerdo a la complejidad, al razonamiento lógico que tiene que hacer el estudiante para ese reactivo, un conjunto de factores que se pueden hacer. Y también incluir por ahí algún comentario de la invitación. Algo así. También como felicitaciones, excelente intervención, y esto ya lo va a poder ver el profesor en su retroalimentación. Entonces aquí nada más voy a actualizar la página para que me muestre, y ahora sí ya el maestro Flavio ya tiene calificación y de acuerdo a los reactivos que contestó, ¿no? Bueno, así yo voy a ir calificando. Puedo hacerlo para que sea más sencillo desde revisión de intentos, ver cada uno de los reactivos que contestó, y si solamente es una pregunta de respuesta abierta o ensayo que yo tengo que verificar, entonces aquí nada más iría directamente a ese elemento. Y en el reporte de calificaciones del estudiante, ustedes en su reporte personal ya van a poder ver sus calificaciones del examen conforme, vamos a ver el de está más cerca, de acuerdo al puntaje que obtuvieron, ¿no? Entonces, nos dirigimos a activar edición, añadimos una actividad o recurso y seleccionamos examen. Vamos a agregar el examen. Los datos básicos que me piden en la configuración del examen como tal son los que vimos al inicio. ¿Cuál va a ser la duración del examen? ¿Qué nombre va a tener el examen? Si hay que hacer una descripción para el estudiante. Eso es lo que vamos a configurar primeramente en este espacio. Nombre de examen podemos ponerle ahí. Evaluación, bloque 1, o bloque 2, bloque 3, o módulo 1. Ustedes deciden el nombre. La descripción que va a tener el estudiante en cuanto a la evaluación. Alguna indicación que quieran darle a los estudiantes en general. En algunas ocasiones coloco frases motivacionales, generalmente de Steve Jobs, como para relajar un poquito la evaluación. Tiempo. Aquí en tiempo es similar a lo que configuramos en las restricciones de grupos.
ustedes configurarán de esa semana que el examen está disponible, qué grupos presentan en qué día de esa semana y en qué horarios específicos. Este es, a manera general, en qué periodo de tiempo va a estar disponible el examen. Yo podría decir que el examen estaría disponible desde el 27 de julio hasta el 31, por ejemplo. Y el horario de apertura, aquí ustedes también definen en qué horario consideran pertinente que el examen esté disponible. El límite de tiempo del examen. Aquí sí es importante considerar, pues obviamente, las habilidades lectoras del estudiante, la conexión que podrán tener los estudiantes. Todo eso es importante porque, por ejemplo, hay reactivos que tienen imágenes que, de acuerdo a la conexión que tengan los alumnos, pues tardan un poquito en cargar las imágenes. Y eso sí les toma un tiempo de poder contestarlo porque están en espera de que el recurso cargue. Si tenemos una hora ya específica para el examen, entonces los reactivos se ajustarán a la duración de tiempo del examen. Vamos a ponerle aquí. Podemos colocarlos en semanas, días, horas, minutos y segundos. Yo podría decir que el examen dure 2 horas. Cuando se agota el tiempo, este es muy importante. Los intentos abiertos son enviados automáticamente. Cuando ustedes contestaron el examen, los que lo contestaron, al final les apareció la lista de preguntas y decía contestadas, 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 y abajo había un botón que decía enviar todo y terminar. Cuando ustedes dan clic a ese, automáticamente el examen se cierra y las preguntas que ustedes colocaron las da por terminadas, es decir, que ya se terminó el proceso. Si el tiempo se vence y el alumno no ha terminado el examen, si nosotros dejáramos abierto para que él diera clic al botón, se perdería el intento que él hizo. Entonces, automáticamente, aunque le haya dado no a ese botón, lo que él haya hecho se va a guardar, dejando como respuestas no correctas todas aquellas que no haya contestado. Siempre utilizo los intentos abiertos, son enviados automáticamente. Hay un periodo de gracia para enviar los intentos abiertos, pero no pueden contestarse más preguntas. Si quisiera el estudiante regresar posteriormente a terminar el examen. Los intentos deben enviarse antes de que se agote el tiempo o no serán contados. De ahí es donde depende del botón enviar todo y terminar. Nosotros lo dejamos como enviado automáticamente, haya o no terminado. Este es el criterio del tiempo de duración del examen y el tiempo que tienen para contestar el examen. El siguiente criterio de configuración en el examen, calificación. Aquí nosotros, si vamos a elaborar una evaluación por bloque, tendremos que en el calificador definir la categoría bloque 1, bloque 2, bloque 3, o módulo 1, módulo 2 o módulo 3, para que existan aquí. Si yo solamente voy a elaborar un examen final, una evaluación final del curso, entonces aquí no necesito una categoría. Calificación aprobatoria, sí tendríamos que dar un parámetro de que cuente como aprobatorio. Sin embargo, en el reporte calificador también está establecido los puntajes. Intentos permitidos, que es lo que preguntaban hace un momento. Sin límite de intentos, el alumno puede acceder al recurso una y otra vez. De hecho, si el recurso examen se llama examen, sin embargo, puede ser también un ejercicio de retroalimentación, un ejercicio de diagnóstico. No necesitaría tener esa rigidez que sí lo tiene una evaluación formativa o una evaluación sumativa. Entonces acá yo coloco el número de intentos de acuerdo a las características de los alumnos y a la característica que tiene ese examen como tal, qué objetivos persigue y también en qué momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. En el caso de que se coloquen un intento permitido y un problema de conexión haya sacado al alumno del intento, el procedimiento que tendrá que seguir el estudiante es inmediatamente tomar un screenshot de pantalla, contactarse con su profesor y de igual manera contactarse con el soporte técnico. Entonces, ¿para qué? Para que haya esa línea de comunicación, no solamente así puede, no solamente de manera práctica puede el maestro aperturar el examen, sino que también hay que acostumbrarse a utilizar esos modelos que se encargan de las partes técnicas.
Muy bien, entonces eso es en cuanto a la calificación. ¿Cuántos intentos tiene para contestarlo? 1. Maestra, una pregunta. Sí. En este detalle que acaba de comentar, que me parece interesante, ¿hay algún protocolo predeterminado para ello? ¿O cada docente o cada soporte técnico define esas situaciones? O sea, es decir, ¿qué hacer cuando hay un apagón de luz? ¿Qué hacer cuando mi máquina explotó o algo le pasó? Yo no pude continuar mi examen. La pregunta es eso, ¿hay algún protocolo establecido? ¿Lo genera el docente, el soporte técnico? ¿A quién le toca eso? Lo tienen que establecer desde la coordinación. ¿Cuáles serían las líneas a seguir en caso de eso? Así como lo hacen de manera física, cuando a lo mejor un estudiante no llega al examen o tuvo algún inconveniente y se tuvo que y hay una revisión, generalmente es entre el académico y también con los profesores, delimitar al estudiante de esa manera, pero aquí ya se involucra el componente de soporte técnico. El soporte técnico no toma la decisión como tal. El soporte técnico lo que hace es elaborar algo que se llama la exclusión. La exclusión es que se vuelva a aperturar al alumno contestar el examen. Eso lo haría el soporte técnico. Y esa decisión depende de la parte, ya sea en esta figura que tenemos aquí, del tutor académico que recibió el reporte, del facilitador y de la decisión que tome como tal, la figura que funge como apoyo académico para ustedes, pero trasladada en plataforma. No es tarea del soporte técnico decidir si se le habilita o no el examen al estudiante. Sin embargo, sí es importante que tenga por parte del estudiante que sucedió ese fenómeno dentro de las figuras de la organización, poder tomar esa decisión y decir, ok, sí, ese es un caso, tiene una justificación, se atiende y se habilita. El paso primero debería de ser comunicar al maestro, comunicar al soporte técnico y el maestro y las figuras del colegio, en este caso comentaba yo, lo que funge como apoyo académico o tutor del estudiante sería darle el aprobado al caso y reportarlo al soporte técnico para que él haga la modificación de la exclusión que corresponde a habilitarle nuevamente el espacio para el examen. Ok, gracias, maestra. Ahora sí, diseño de cómo se presentará el examen. Cuando ustedes presentaban el examen, les aparecía una sola pregunta, daban al siguiente y contestaban. Aquí, dependiendo de cuántas preguntas tenga su examen, pues sería la configuración que ustedes elegirían. Aquí dice, nunca todas las preguntas están en una página, estarán una escalonada abajo de la otra. Aquí sería una por pregunta, una cada 2 preguntas y así tiene hasta cada 50 preguntas. Entonces, eso también ustedes deciden, de acuerdo a su estética, a la pregunta también podría ser a la complejidad de la pregunta. Yo no recomendaría colocarlas todas en una sola hoja porque eso también genera una ansiedad en el estudiante. De hecho, creo que todos los que están aquí presentes han presentado algún cuestionario o algún formulario en línea y tenerlas todas de cajón, pues sí genera todo eso tengo que hacer de primera instancia. El cerebro sí tiene que ser estimulado de alguna manera y tenerlas todas juntas podría ser un factor de ansiedad. Yo generalmente lo dejo como cada pregunta, al menos que, por ejemplo, una pregunta vaya ligada a otra, podría ser eso también. Aquí hay otras opciones, pues aquí tenemos cada pregunta, el método de navegación, ¿cómo acceden los alumnos al curso? Esto es importante también. Ellos pueden regresar al examen, en el caso de ustedes sí, contestaban la pregunta y podían regresar a la página anterior o a la siguiente, no estaba limitado esa opción. En el caso de está configurado como navegación libre. En el caso de secuencial, quiere decir que una vez contesten una pregunta y den al siguiente, ya no pueden regresar a la pregunta anterior. Y ese también sería un modo de hacer un candado para evitar la copia de los reactivos. Que a lo mejor ya vi que no era esa y me regreso y la cambio. La opción para realizar esto es secuencial. Siguiente, comportamiento de las preguntas. ¿Las preguntas van a ser ordenadas o van a estar al azar, sí o no? También otro candado que tenemos nosotros como docentes sería mantenerlas al azar. Ya vimos que independientemente de que el alumno o los alumnos lo contesten aleatoriamente, en el reporte del examen, las preguntas están ordenadas de acuerdo a la configuración que ustedes hicieron en el examen. Entonces, no afecta de ninguna manera
el reporte, cómo contestaron los alumnos el examen. Lo dejamos aquí como sí, queremos que estén al azar. Y el comportamiento de la pregunta, aquí dice retroalimentación diferida, es la que el estudiante tiene por el reactivo, ¿no? Es decir, dependiendo del tipo de reactivo hay una retroalimentación, esa es la que le aparece al estudiante. Aquí tenemos interacción con varios intentos, en el caso de que dejemos más de una opción, modo adaptativo sin penalización, en el caso de que tengamos más opción. Nosotros utilizamos retroalimentación diferida basado en certeza. En este caso, la plataforma va a intuir cómo el estudiante está contestando el examen. Pero en el caso de nosotros es una manera más formalizada de presentar la evaluación. Nosotros utilizamos esta retroalimentación diferida. Opciones para la revisión de los alumnos. Es decir, cuando el estudiante presenta el examen, ¿qué información puede revisar durante, después del examen y una vez que ya finalizó la evaluación? Entonces, durante el intento, aquí está configurado que el alumno pueda ver el intento que realizó, si su respuesta es correcta, los puntos que obtuvo, la retroalimentación específica de cada pregunta y la retroalimentación general de su examen, y las respuestas y una retroalimentación global si hubiera. Eso es mientras el estudiante contesta el examen. Una vez que el estudiante terminó el examen, aquí yo voy a colocar el intento, si fuera correcta, los puntos, retroalimentación específica, general, correcta y global. En el caso de ustedes, una vez que finalizaron el ejercicio, lo único que se colocó fue los puntajes que obtuvieron. Es decir, obtuviste 7 puntos y tanto. ¿Cuáles fueron las respuestas correctas e incorrectas? No se colocaron hasta que el examen haya concluido para todos los participantes. Así estaba configurado antes. La configuración que tienen en este momento es esta, que todo su pregunta y su reactivo, y eso me va a permitir poder hacer una retroalimentación con el estudiante. Otro candado, esto si ustedes observan, podemos utilizarlos como candados para ir segregando aquellos puntos que pudieran facilitar el plagio o que el estudiante no conteste de forma honesta su evaluación. Aquí todo está colocado y está resuelto, pero inmediatamente después yo sugiero que se queden los puntajes que obtuvieron. Después del intento, eso es una vez que cuando él le dio enviar todo y terminar, automáticamente viene esta revisión. Cuando él salga del examen y quiera acceder nuevamente, mientras el examen esté abierto, esta sería la opción. Pues podríamos, como todavía hay grupos que no han terminado de presentar el examen, podríamos bloquearlo y decir que no lo puede ver hasta que el examen concluya. Entonces, ¿qué sería esta última? Después de que el examen sea cerrado, entonces ellos pueden ver solamente los puntos. Yo los descasillo todos hasta que ya pueda verificar. A lo mejor el examen terminó como está configurado el 31, el viernes 31. Sin embargo, yo no he tenido alguna retroalimentación con ellos y podría dejarlo que se habilite hasta el 3. Hasta esa fecha podría habilitarlo. ¿Para qué me sirve eso? En espera de que algún estudiante tenga alguna situación con el examen y se haga la revisión y la validación de que lo vuelva a contestar y se genere la exclusión, o dar ese colchoncito de tiempo en el que pudiera aparecer algún alumno que diga, yo tuve tal inconveniente y no lo puedo presentar, y fuera aprobado la apertura nuevamente del examen. Esas serían las opciones para la revisión del alumno. Y vuelvo a repetir, es un candado para que podamos pues, estar un poquito más seguros y validar que el estudiante no ha copiado las respuestas. ¿Alguna duda con este criterio o lo que hemos comentado hasta ahora? A mí solo me quedó una duda, pero bueno, iba a esperar a que terminara usted, pero sí, ya dio la opción. En el apartado de categoría de calificación, aparece ahí cambiar sin categorizar, y usted mencionaba que podríamos, por ejemplo, categorizarla de manera previa a bloque o parcial, pero esa categorización, ¿desde dónde la podríamos hacer para que en vez de que me aparezca ahí cambiar sin categorizar, que me apareciera, por ejemplo, bloque o parcial? Esa se va a configurar en el reporte de calificaciones. Cuando usted como docente configure el calificador, ahí usted va a crear la categoría. Ahí va usted a crear la categoría parcial 1 o bloque.
si quisiera segregarlo así. ¿Cómo? Cuando o sea, usted ya que ve- hayan, perdón, ya que hayan terminado el examen, ¿yo puedo hacer esa categorización o cómo? Sí, puede modificarse y actualizarse. En este caso, ahorita solamente estamos configurando el examen. No podemos hacer una configuración después de que el estudiante la conteste. En primera instancia, lo que yo tengo que tener es cuál va a ser la ponderación que va a tener él, cuáles son las Ajá. actividades, qué puntaje va a tener cada actividad, si se van a segregar por parciales o bloques o módulos. Una vez Ujú. que yo ya tenga toda esa estructura, entonces en el calificador se definen esas categorías y ya cuando se crean las actividades, ya puedo yo seleccionar esa actividad a qué categoría pertenece. Y entonces Ok. el Ya calificador va a entendí. dividirlo. En este momento, el calificador está solamente colocado en un solo proceso. Es decir, no tiene ninguna división, no tiene ninguna categoría. Entonces, cuando yo accedo a las calificaciones de ustedes, puedo ver las calificaciones ordenadas y todas ellas suman un 100% porque no hay categorías. Cuando usted defina Ujú. categorías, entonces ya en el calificador se va a ver esa división y cuando usted agregue las actividades, ya le va a pedir que usted coloque a qué categoría pertenece. Por ejemplo, ese es el Sí. calificador. Esa ya es una configuración que yo realizo. Aquí yo añado categorías y añado ítems de calificación. Cuando yo las Ok. quiero agregar, es decir, que diga categoría 1, módulo 1, y le pongo Ajá. qué actividades pertenecen al módulo 1, qué actividades pertenecen al módulo 2 y qué actividades pertenecen al módulo 3. Eso se hace aquí en la sección de calificaciones y en el libro de calificaciones. Ok. Yo le Muy bien. digo calificado. Ok. Entonces, cuando usted Muchas haga gracias. eso, que sería lo primero que hiciera una vez que ya tiene definido las actividades de su curso y su puntaje, y ahora sí ya se colocan las actividades en plataforma. Aún así, sin que los alumnos realicen actividades. Usted puede crear las actividades y después puede crear el calificador y ya cuando lo tenga listo puede regresar a su actividad y asignarle una categoría y modificar puntajes y todo eso, siempre y cuando no se hayan hecho las actividades todavía. O sea, todo esto que estamos haciendo es previo a que los alumnos realicen la actividad. Muchas gracias, maestra. Sí. Bueno, entonces continuamos bueno, terminamos aquí con opciones de revisión y ahora nos vamos con apariencia. En apariencia, pues simplemente es cómo se va a mostrar el examen cuando los estudiantes estén navegando en él, ¿no? La imagen del usuario, aquí yo puedo colocar la imagen que tiene el usuario, ¿no? Como perfil, los decimales de la calificación, por default son 2, es decir, en automático se muestran 2 decimales, podría ponerlo o no ponerlo, las posiciones de los decimales y los bloques de los intentos, ¿no? En este caso nosotros no utilizamos más que un intento. Restricciones extras sobre los intentos. Bueno, aquí, en estas restricciones extras sobre los intentos sería, si yo quiero colocarle una contraseña al examen, podría hacerlo. A lo mejor la contraseña podría ser por grupos, por módulos, podría agregar yo esta contraseña y la contraseña se la puedo dar al alumno justo en el momento del examen, si es a través de una sesión de retroalimentación previa, asignarle esa contraseña. En el caso de las clases presenciales o semipresenciales, cuando los alumnos están en el laboratorio, en el momento que los alumnos acceden, tienen acceso a su contraseña del examen. Los que no llegaron al examen, pues sí tienen aperturado, pero no pueden realizarlo porque les va a pedir la contraseña y no la tienen. Ahí nosotros lo manejamos. Bueno, aquí también tenemos, si requiere alguna dirección en específica, no la tenemos porque la dirección es directamente en nuestra página. Aquí la seguridad de navegación, no manejamos ninguna, directamente desde la plataforma tenemos la seguridad y esa sería restricción extra sobre los intentos. Cuando un estudiante pide que se le reabra el examen, ahí también podemos establecer una contraseña específica. Entonces, donde podríamos validar que el alumno lo va a contestar solamente con eso. Son restricciones que se pueden agregar también. Retroalimentación global según la calificación. Esta estaba arriba. Arriba configuramos si se mostraba la retroalimentación global del banco de preguntas. Aquí, si el alumno tuvo 100%,
este comentario yo le podría colocar al estudiante: felicitaciones, has hecho un excelente esfuerzo, continúa trabajando, sigue revisando los materiales, o a lo mejor igual te has ganado una insignia fulanita, ¿no? Y crear una insignia de acuerdo a su calificación. Aquí el límite de calificación es en qué porcentaje nosotros podemos asignarle ese comentario. Si tuvo un 80%, pues aquí yo le coloco 80, y los que obtuvieron 80%, pues a ellos les sería una retroalimentación. Podríamos agregar más campos para poderles dar más retroalimentación, no solamente a los puntajes de 100 o 80, sino a los que yo defina en el número de porcentajes. A lo mejor hacer rangos de 80 a 100, excelente trabajo, muy buen esfuerzo, de 70 de 60 a 80, sigue trabajando, buen esfuerzo, pero necesita retroalimentar, tratar ciertos contenidos. Y los que son de 50 para abajo, es importante que busques estrategias que te ayuden a mejorar los contenidos vistos, reforzar los ejercicios trabajados. Para esto me sirve este campo, la retroalimentación general del examen. Son los que ya trabajamos antes, son los campos que ya están específicos. Pues aquí disponible o oculto para los estudiantes, que también lo podemos configurar afuera. El número de IDs, si es que tuviera, nosotros no tenemos todavía un número de IDs. Y los grupos a los que está dirigido el examen. Restricción de acceso, que ya conocemos. Finalizar la actividad y dejamos que el alumno lo marque. De hecho, inclusive cuando está contestando, automáticamente le puede decir que ya lo ha finalizado. Hasta ahorita los que hemos dejado es que el estudiante lo marque como actividad completa. Esa también es una estrategia para que ellos vayan como modulando el proceso, recordando que tienen esas actividades, tienen que acceder a esos recursos. Si es que hubiera la actividad como tal específico, pero esto ya no lo definimos en examen, en la parte superior, marcas y competencias. Aquí está ya la configuración del examen que estamos creando. Y una vez hecho esto, pues vamos a dar guardar cambios. Y ahora sí, esto solamente es la creación como tal de la actividad de examen y la configuración de los datos. El siguiente paso, una vez que el examen ya haya sido creado y configurado, es colocar los reactivos del examen, utilizando un banco de preguntas. Voy a regresarme al examen y hacer rápidamente el mismo proceso que tomamos hace un momento. Entonces, ya tenemos listo nuestro examen y ya podemos ubicarlo en la plataforma, en el espacio que nosotros consideremos. Para editar el examen, pues simplemente basta acceder a la actividad y aquí pues ya están rubricados los datos que ya configuramos, los que necesita conocer el alumno, cuántos intentos tiene, la fecha en que está disponible el examen, la fecha tanto de apertura como de cierre y el límite de tiempo que tiene el examen para que lo contesten los estudiantes. Bueno, aquí me comenta, aún no has agregado preguntas. Si le doy clic a editar examen, me va a mandar al examen donde no tengo ninguna pregunta. Una vez que yo accedo a este es el elemento de edición de mi examen. Yo puedo añadir una pregunta, seleccionar del banco de preguntas o añadir una pregunta aleatoria. Aquí lo importante es que si yo creo una pregunta aquí, automáticamente el examen o Moodle me va a generar un banco de preguntas solamente para ese examen, para las preguntas que coloque en este examen. Entonces, en el caso de que yo quisiera exportar ese banco hacia otro lugar o utilizarlo para otros exámenes,
tendría que acceder específicamente a ese banco. Yo sugiero crear un banco general de preguntas para todo ese curso y en el momento que se necesite tomar del banco de preguntas específico esas preguntas y arrastrarlo para tener la base completa de todos los reactivos y exportarlo, y en vez de estar exportando en el número de bancos. Algo bien importante de configurar aquí es la calificación que va a tener el examen como tal. Yo lo manejé en 100 porque todos los puntajes o todas las actividades previamente tienen un valor de 100 y la calificación es el promedio de todas ellas. Pero en el caso de ustedes, si su examen tiene un valor en específico, 30 puntos, 20 puntos, pues aquí se coloca. Vamos ahora a crear las preguntas del examen y lo vamos a hacer utilizando el banco de preguntas. No lo voy a crear aquí para que no me cree un banco solamente del examen. Voy a irme a mi banco general de preguntas y desde ahí voy a crear las preguntas. Una vez que estén en ese banco, simplemente voy a regresar al examen y voy a seleccionar del banco de preguntas. Aquí van a estar todas mis preguntas. Este es el banco de todo el curso. Lo que voy a hacer es seleccionar qué preguntas voy a añadir. Estas preguntas se van a agregar al examen, pero esas preguntas ya fueron creadas previamente en un banco general, en el banco de mi curso. Esa es la diferencia entre utilizar la opción de una nueva pregunta, que me va a crear un banco de examen bloque 1, a utilizar el banco general, a crear un banco general del curso y en ese mismo colocar las preguntas. Ese sería el proceso que nosotros seguiríamos. ¿Cómo accedo al banco de preguntas? Voy a regresar, a salir de la edición del examen y voy a regresarme al examen, a la vista general del examen, y aquí voy a encontrar el menú acciones para el examen, ¿no? Aquí tengo editar ajustes que me va a llevar a la configuración que realizamos hace un momento, anulaciones de grupos y anulaciones de usuarios. Si quisiera habilitar nuevamente el examen para un grupo específico o si quiero habilitar el examen para algún alumno en particular. Estos son procesos pues, más administrativos. Editar examen es el que vamos a utilizar para regresarnos a agregar las preguntas a ese examen. Tenemos vista previa, que les va a mostrar cómo se ve el examen hasta el momento. Resultados, que es de donde venimos cuando vimos el ejemplo del examen anterior. Calificaciones, me va a llevar al libro de calificaciones y me va a mostrar cuáles son las calificaciones de ese examen en el libro de calificaciones. Respuestas, estadísticas. Estadísticas también es importante, da datos relevantes del examen, lo vamos a ver ahorita en el calificador. En el ejemplo del examen anterior, calificación manual, si yo quisiera asignarle el puntaje directo al examen, roles asignados localmente, permisos, comprobar permisos, filtros, desglose de competencias, si ya estuvieran agregadas las competencias, la bitácora donde me muestra el acceso del examen, copia de respaldo para guardar examen o si yo quisiera agregar, para guardar ese examen y tenerlo disponible para otra ocasión, restaurar, que me va a volver el examen como lo tenía originalmente. Banco de preguntas, aquí es donde nosotros vamos a acceder para trabajar las demás actividades, preguntas, categorías, importar y exportar me van a servir. Si yo ya tengo un banco de preguntas creadas, en importar voy a seleccionar el archivo con las preguntas. Entonces vamos a trabajar ahorita con entrar al banco y vamos a los dos ejemplos. Y exportar es que yo pueda llevarme ese banco para otros cursos. Bueno, voy a irme al banco de preguntas. Repito cómo accedí a él. En la plataforma, una vez que accedí al examen, voy a dar clic al menú de acciones y en el menú de acciones voy a buscar banco de preguntas. Y banco de preguntas me permite poder crear preguntas o crear otros bancos más pequeños de preguntas
y también poder importar y exportar estos bancos de preguntas, es decir, tomar bancos de otros exámenes ya creados. Aquí tenemos las opciones de mostrar texto de preguntas en la lista, opciones de búsqueda. Si mi banco estuviera más extenso, ¿cómo se colocarían? Si estuvieran en subcategorías. Y también aquí puedo seleccionar todas para llevarlas a otro, a lo mejor a otro banco de preguntas o realizar alguna acción con ellos. En este caso sería, por ejemplo, borrar el banco o eliminarlo. En este banco ya hay algunas preguntas realizadas, que son las que ustedes tienen en su examen. Aquí están los datos de creación de la pregunta y lo que se muestra aquí es el icono que muestra el tipo de pregunta que es. Esta es una pregunta de arrastrar y soltar con marcadores, arrastrar y soltar con marcadores, esa es ensayo, seleccionar columnas, emparejar o incrustar, esta es de opción múltiple, esta sería numérica y respuesta corta, falso y verdadero. Entonces son los iconos del tipo de pregunta y el nombre que le dimos a esa pregunta. Entonces en mi caso le estoy poniendo DI, que es el nombre del curso, y el número de preguntas. Entonces, ese sería el orden. Si fuera de algún bloque, podría ser DI B1, 01, DI B2, 02. O si fueran módulos, DI M1, 01, DI M2, 02, o así sucesivamente. Este es el banco de preguntas y aquí es donde yo crearía las preguntas. Mi sugerencia es crear un banco de preguntas completo del curso y ya dependiendo de los exámenes, si es que hacen más de un examen, pues de ahí podemos ir tomando las preguntas en el momento que nosotros quisiéramos y obviamente al finalizar, una vez que ya esté todo mi banco de preguntas, pues yo ya puedo exportar ese banco y llevármelo para que pudiera ser utilizado en otros cursos. Por ejemplo, aquí tengo exportar este banco y aquí me da los formatos. El formato que yo voy a utilizar para exportarlo y trabajarlo en Moodle es el formato Moodle XML. Este formato también soporta que sea aceptado, por ejemplo, en una plataforma como Canva. El formato también es soportado y también se podría migrar de esa manera. Y bueno, aquí ya nada más me pregunta qué voy a exportar, qué banco voy a exportar. En mi caso yo estoy eligiendo este. Si hubieran más, pues me dejaría seleccionar, escribir la categoría y el contenido del archivo, ¿sí? Y exportar las preguntas. Y aquí ya nada más me está informando, su archivo de exportación debe comenzar a descargarse. Aquí está. Este archivo XML que fue descargado es el que tiene toda la configuración de las preguntas que yo estoy configurando. Cuando yo vuelva a utilizar, a lo mejor se termina ese curso y viene otro, podría regresar a mi nuevo curso y de aquí importar esto. Es decir, en un examen que ya esté realizado, yo podría regresar acá, elegir un formato. Vean que también tiene, pues me permite tomar formatos de Blackboard o de diferentes plataformas. Por ejemplo, de respuestas incrustar, se me ocurre también para las que hace Hot Potato, las que hace Ardora también. Y yo selecciono, por ejemplo, este que es formato Moodle XML, que es el nativo. Y aquí simplemente voy a seleccionar el archivo o arrastrarlo. Como yo ya lo tengo aquí, pues lo voy a arrastrar. Y eso lo que va a hacer es que va a copiar esas preguntas en el banco de reactivos. Ahí las va a agregar. Si yo le doy a importar, automáticamente va a subir al banco de reactivos esas preguntas que fueron hechas previamente. Podría descargar todo el banco de reactivos o esta versión de Moodle me permite descargar reactivo por reactivo, es decir, tener cada vez que configuro el reactivo, poderlo descargar de forma individual. Tal vez no tendría que cargar todo el banco de preguntas, sino un reactivo en particular que yo necesite. Y obviamente para poder hacer eso tenemos que ser disciplinados. Cuando yo creo un curso y creo exámenes, es importante que yo cree una carpeta en donde tengo esos respaldos, pues obviamente porque al final de cuentas es un trabajo que yo realicé como profesor, el diseñar tanto la indicación como la configuración del reactivo, y yo ya lo estoy realizando, pues es importante que pueda tenerlo. Hasta aquí quedamos en que tenemos que configurar un examen.
hay que utilizar o se sugiere utilizar el banco de preguntas general para crear el examen y el acceso a él es a través del menú de acciones, banco de preguntas, y que podemos agregar preguntas, exportarlas, o es decir, esas preguntas que ya se crearon, guardarlas en mi computadora, o también puedo utilizar preguntas que ya he creado previamente y agregarlas a mi banco utilizando la opción de importar pregunta. Una vez que nosotros creamos una pregunta y asignamos un nombre, tenemos varias tareas que podemos hacer con esa pregunta. Podemos editarla, podemos duplicar la pregunta, si es de la misma configuración y nada más cambia el contenido, podemos duplicar, administrar marcas, si es que nosotros colocamos marcas dentro de ellas, es decir, la división que hay natural en el curso, ver cómo quedó esa pregunta ya realizada, eliminarla o exportar la pregunta. Hace un momento lo que hice fue guardar, exportar las preguntas que están aquí, que son 10 preguntas. Lo que me haría esa opción sería que solo me descargaría esa pregunta. Lo que voy a hacer con ustedes es colocar esta en la plataforma, que es un ejemplo de arrastrar y soltar, para que ustedes la agreguen a su banco de preguntas. ¿Cómo lo van a hacer? Utilizando la opción importar, formato Moodle XML, van a descargar el archivo que voy a colocar en la plataforma, en la carpetita del repositorio, módulo 3 o 3, y simplemente van a ir a su banco de reactivos cuando creen su examen, arrastrar la pregunta y colocarla aquí. Yo voy a hacer el proceso aunque se duplique. Y ya la van a tener lista en su banco para utilizar. Ese sería el proceso. Aquí yo tendría dos nueves porque son la... Observen cómo me guarda el mismo nombre. Aquí cambia. Puedo identificar también que fueron creados en momentos diferentes. Y lo tengo que se creó el 14 de julio y este es el día de hoy, 23 de julio. Es una forma de identificarlas. Tendría que modificar la pregunta. Les voy a colocar ahí unos reactivos y les voy a pedir que ustedes los agreguen a sus bancos para que los tengan y jueguen con la configuración. Y bueno, vamos a terminar el día de hoy con crear una pregunta. Con eso concluimos. Una vez que accedemos a nuestro banco, en el caso de ustedes, si su banco está en blanco, lo que vamos a hacer es darle clic al botón crear una nueva pregunta. Cuando damos crear una nueva pregunta, me aparecen las opciones de preguntas o reactivos que nosotros tenemos. En primera instancia, las más populares o las que más se utilizan en diferentes plataformas, pues es opción múltiple, falso y verdadero, relacionar columnas, respuesta corta, numérica y ensayo. Estas son las que generalmente están en cualquier plataforma que me sirve para crear encuestas o exámenes. Por ejemplo, en Google Forms, estas las tenemos. Y las otras que son numérica, arrastrar y soltar dentro del texto, arrastrar y soltar con marcadores, arrastrar y soltar con imágenes, todas estas las contestaron ustedes en el examen. Aquí nada más lo que vamos a hacer es identificar cuáles son las características entre una y otra, pero ya vimos que estas preguntas, pues son, estos reactivos son muy prácticos. Me permiten realizar algunas preguntas de examen que ayudan a que el proceso que se mide en la evaluación no quede solamente en conocimiento, sino que también llegue a la parte de realizar algún procedimiento o de trabajar lo que es el razonamiento lógico, ¿no? Muy bien, tenemos calculadora, opción múltiple, calculadora simple, relacionar aleatoria, preguntas de respuesta corta. Que a mí me gusta mucho utilizarlo, que es el de respuesta incrustada. Yo puedo colocar en este ejercicio un cierto número de reactivos en un mismo examen, ¿no? Entonces, hace un rato preguntaba a la maestra Jessica si podría crear un examen y en ese mismo tener varias preguntas, ¿sí? Aquí podríamos colocar un enlace a un video o un documento de lectura y en base a ese documento colocar diversas preguntas que estarían en el mismo reactivo. Para eso utilizaría yo esta. Seleccionar palabras faltantes
Y aquí hay otra que es descripción. Si ustedes observan, pues es una gran variedad de preguntas o reactivos que me permite utilizar la plataforma. El chiste es tener la visión para identificar con esos reactivos y sus configuraciones cuál es el alcance que yo podría tener y cuál es el objetivo que busco cubrir con esa pregunta o reactivo dentro de mi examen. Voy a mostrarles, bueno, ustedes ya lo vieron en el examen, a manera de retroalimentación para aquellos que no lo han contestado, vamos a ver el tipo de reactivo y el ejemplo, y ya en la siguiente sesión configuramos reactivos. Yo les voy a colocar a ustedes en esa carpetita del repositorio en parcial 3 las preguntas individuales para que ustedes las vayan agregando o las mismas, y también vean ese proceso de importar pregunta y vean la configuración de la pregunta, y ya las otras ya las creamos de forma más rápida, ¿no? Entonces vamos a ver la de, creo que de opción múltiple, respuesta corta y enunciado son muy, y falso y verdadero son muy básicas. Entonces creo que conocemos muy clara la línea de esas. Vamos a ver el ejemplo de arrastrar y soltar imagen. Vamos a mostrar para el reactivo arrastrar y soltar imagen. Este es el que ustedes elaboraron en la plataforma. Observen que hay un cuadrito, una casilla que me marca, y yo aquí simplemente voy a colocar el elemento, ¿no? Lo sacando de forma aleatoria, no quiere decir que sea la respuesta. La ventaja también es que una vez que yo configure el reactivo, puedo ver la vista previa de cómo se ve ese reactivo, y si a lo mejor hubo un error de escritura o de configuración del reactivo, pues colocarlo. Algo bien importante que me preguntaban en una reunión anterior, una profesora, es que a veces con estos reactivos puede haber el conflicto de que el estudiante no sepa en dónde tiene que colocar el elemento de arrastre, y si no se coloca donde piensa que es, va a tener una respuesta incorrecta. En el caso de este ejercicio, aquí observan ustedes que la casilla ya lo dio la plataforma, ya se estableció la configuración. Aquí no hay manera de que eso suceda. En el que hay ese error es en el de marcas. Y si nosotros tenemos, ya sea que con la descripción del reactivo o que hagamos, como en este caso, el cuadrito con la imagen, delimitarle bien al alumno en dónde tiene que seleccionar para evitar que marque a otro lado y que no lo tome en cuenta en la coordenada. Ahí sí es más trabajo del maestro, dejar bien definido en dónde va a colocar el elemento, dónde va a arrastrar el elemento el estudiante para evitar confusiones y que le genere una respuesta incorrecta. Este es el ejemplo de un reactivo de arrastrar y soltar. El otro reactivo que vimos es arrastrar y soltar con marcadores. Entonces voy a ver la vista previa de este reactivo. Es similar. Aquí si yo establezco, o el estudiante tiene la libertad de colocar donde decida, entonces aquí es donde sí hay que tener cuidado. Por ejemplo, en mi caso, yo le coloqué estos cuadritos. Si sale del cuadrito, ahí sí va a tener una calificación diferente. Vamos a revisar la pregunta. Sí, maestra, ese es el que vimos anteriormente, es el de marcador. ¿Cuál es el reactivo correcto para la pregunta? Si ustedes observan en las configuraciones de los reactivos, cuando los vayamos a ver, pueden utilizar diferentes reactivos para sus preguntas. ¿De qué depende? Del estilo que ustedes manejen y también el que consideren que es el adecuado para lo que ustedes buscan que el estudiante haga. Por ejemplo, el que es arrastrar y soltar con marcadores, arrastrar y soltar con imágenes, son muy similares, y la configuración que ellos tienen me permite prácticamente hacer las tres cosas en cualquiera de ellos. Hay algunas muy particulares y otras que también cambian la forma en cómo se coloca el elemento. Aquí, por ejemplo, a diferencia del anterior, ustedes vieron que aquí no me limite a dónde colocar. Yo podría ponerlo en un espacio en blanco y me va a marcar error porque no es el lugar donde yo configuré este ejercicio. Me lo va a contestar, yo le voy a dar, esa es una vista previa. Le voy a dar enviar todo y terminar como si le hubiera contestado, y me las va a contestar como incorrectas, porque aquí dice parcialmente correcta. ¿Por qué? Porque hay elementos en donde no están en ubicación correcta, pero sí me permitió colocarlos ahí. Yo no respeté esa parte. Si tú como maestro no colocas esa especificación, es una subjetividad, pero si tú colocaste las casillas y además en la descripción coloca en la casilla sombreada el elemento como tal, evita salirte de los bordes, ya será
un error de instrucción del estudiante y sí se le contará como una pregunta incorrecta. Pues observen que en el anterior no me dejaba, que era arrastrar y soltar, no me dejaba más que la casilla que se configuró en la plataforma, colocar el elemento. En este, de arrastrar y soltar con marcadores, me da la libertad de que yo elija dónde colocarlo. ¿Para qué lo van a utilizar? Ya ustedes decidirán cuál es el que les sirve más. Tenemos que es el de arrastrar y soltar dentro de texto. Vamos a ver el ejemplo. Y aquí pues yo coloco el texto. Las casillas no las creo yo, las hace automáticamente la plataforma. Una vez que yo creo las coordenadas, ahorita estamos viendo el ejemplo. Ya con calma nos vamos a indagar en la configuración de cada uno de ellos. Selecciono la casilla en donde quiero que se coloque, y en este caso no hay pierde, es una casilla y ahí el alumno va a colocar el elemento. O sea, no tendría una manera de equivocarse más que los pusiera en la forma incorrecta, pero en cuanto a la coordenada, está bien claro en dónde se coloca el reactivo. No estoy colocando la respuesta, sé que hay algunos que faltan por presentarla, estamos dejando al aire, ¿no? Vamos a darle a enviar todas y terminar. Enviar todas y terminar me va a mostrar el ejercicio como yo lo conteste. Rellenar todas las respuestas me va a colocar las respuestas correctas para que yo mismo como maestro valide que efectivamente la respuesta que coloqué sea la correcta. Hay reactivos como por ejemplo el de incrustar y estos mismos que a lo mejor entre la configuración del examen repetí 2 veces el mismo o no coloqué la respuesta correcta o coloqué 2 respuestas correctas. Aquí puedo validar que efectivamente lo que yo configuré es lo que debe de ser en el reactivo y obtener el resultado. Aquí abajo también tengo información técnica sobre el reactivo. Es la configuración que yo utilicé para crear este reactivo. Son datos del mismo reactivo y cambian dependiendo del reactivo. Bueno, este entonces es arrastrar y soltar del texto. Y lo reconocemos por los iconos. Arrastrar y soltar sobre imagen, arrastrar y soltar con marcadores, arrastrar y soltar dentro de un texto. El otro reactivo es incrustar. En este reactivo yo puedo colocar varias preguntas en uno solo. Aquí yo podría colocar un texto, un video o un elemento de apoyo y hacer más de una pregunta para ese mismo material. Incrustar puede ser también con números y con texto, así como está en el ejemplo. Yo coloco el elemento, coloqué la imagen de referencia para hacer el enlace entre texto e icono. La instrucción, y en este reactivo de incrustar, pues yo puedo colocar, comentamos números, también pueden ser texto. Aquí son las opciones que estoy dando. Y para este ejercicio de incrustar bastante práctico y que tiene muchas salidas, estoy seleccionando de forma aleatoria los resultados. Como me fui a una misma temática, están similares, pero cada casilla o cada clúster es independiente del contenido que tenga otro. Este clúster puede tener o no los datos que tengo aquí. Se colocan de forma independiente. Esa es la vista que genera. Entonces yo califico y aquí en este visor puedo ver si es correcto o incorrecto. El siguiente reactivo que están aquí en el ejemplo es numérico, me permite crear un margen de respuesta, es decir, un rango de respuestas. Si me dan de tal a tal valor, tiene un puntaje. Si me da de tal a tal valor, tiene otro puntaje y así sucesivamente. En este caso, la pregunta es, ¿cuántos tipos de actividades incluye Moodle? La vista de ejemplo. Y si yo coloqué un cierto rango de números, me daba un resultado. Si yo colocaba otro rango de números, me colocaba como incorrecta la respuesta, o también podía agregar uno más de parcialmente correcto. Aquí en respuesta corta, lo importante considerar es que cuando se configura el reactivo de respuesta corta, como profesor tengo una cantidad de respuestas que puedo colocar como alternativas para que el estudiante coloque. Es decir, el estudiante puede colocarlo en mayúsculas, en minúsculas, porque es una casilla libre. Puede colocar la información que considere. Sin embargo, la respuesta es una en específica. Entonces, yo como maestro puedo decir un cierto número de opciones que serían respuestas correctas, tratando de pensar o visionar en que el estudiante lo puede colocar de una manera. Si la respuesta que colocó el alumno
podría ser correcta, pero no la redactó de la misma manera como yo la coloqué en la configuración como respuestas correctas, puedo en mi calificador modificar la calificación. Esas preguntas se colocan para datos específicos, donde no habría mucho que tomar. Y por último, la que tengo aquí, las de tipo ensayo, es tener la cuadrícula libre. En este caso yo la configuré para que tenga la cuadrícula de texto, el cuadro de texto, y también permita subir archivos. A lo mejor yo le puedo dejar que haga cierta actividad y al final subir su conclusión y subir aquí el archivo generado. Para eso me podría servir ese reactivo. Tengo todos los elementos de edición que ya hemos visto previamente en el recurso etiqueta. Y también tengo la casilla esta, puede estar activa o inactiva. Es un texto, el estudiante puede escribir toda la información que considere, tiene una calificación. Lo dejamos hasta aquí y ya la siguiente sesión nos dedicamos a configurar los reactivos. Creo que sería bueno en la siguiente sesión irnos de lleno a eso para que no nos perdamos, maestra. Pero hasta este momento está claro toda la información que ha dado. Muchas gracias, maestra. Configurar una actividad de examen tiene bastante información, pero como bien comentaron antes sobre el plagio y la preocupación sobre la calidad de los contenidos y la calidad de las actividades que realizan los alumnos, tiene una gran gama de configuraciones y otros elementos que se pueden utilizar para contrarrestar y también para que realmente el proceso sea con la mejor calidad posible. La plataforma no se limita en eso, de lo que depende es de la labor que hagan ustedes para visionar qué podrían hacer con ese recurso y con esa herramienta. Y también que puedan descargar sus bancos de datos, los reactivos que voy a colocar e incorporarlos, como lo vimos hoy, tengan el enunciado del reactivo para que pueda ser el ejemplo más real. No olviden revisar el material de apoyo de creación y configuración del examen para que vayamos más rápido a la próxima sesión. Ok, maestra, muchas gracias por la información muy valiosa, muy interesante, la verdad. Gracias. Gracias a ustedes, que pasen excelente tarde y nos vemos el próximo jueves.